Buenas tardes, estamos aquí con el licenciado José Jacinto Pérez Silva para comenzar la conferencia sobre Derecho Financiero. El licenciado José Jacinto Pérez Silva es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha cursado diversos talleres y seminarios de Derecho Civil, Desarrollo Urbano y Aspectos Inmobiliarios, áreas en las que se ha desarrollado por más de 20 años en su ejercicio profesional. Ha participado en las reformas al Colegio Civil, Procesal Civil y Penal del Estado de Nuevo León, la Ley de Condominios del mismo Estado, Ley de Desarrollo Urbano y la abrogación de las rentas congeladas. Es miembro del Colegio de Abogados de Nuevo León. También ha participado en el Consejo Directivo de la Cámara de Propietarios de Nuevo León, en el Consejo Editorial del periódico El Norte y en otros organismos de la iniciativa privada del Estado de Nuevo León. Docente en diferentes instituciones educativas en el Estado de Nuevo León, impartiendo clases en las materias de Derecho Civil, Mercantil, Contratos, Derecho Familiar, entre otras. Actualmente es tutor y miembro del cuerpo colegiado de la Universidad Virtual CNCI. Bienvenido, maestro, para Muchas que gracias. Comencemos con nuestra conferencia. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, vamos a buscar que estos momentos nos ayuden a poder compartir con ustedes información respecto de esta materia que desde mi punto de vista es muy interesante. El derecho financiero ha sido a veces un poquito hecho de lado dentro de los programas institucionales, pero es una materia muy importante. Entonces, para la Universidad CNCI es algo que queremos compartir ahora con todos ustedes, de verdad. Quisiera empezar básicamente con una parte, podría decir, una reseña o algo que nos dice Immanuel Kant, en la que dice que el Estado, al igual que el suelo sobre el que se haya situado, no es un patrimonio, sino que consiste en una sociedad de hombres sobre los cuales únicamente el Estado tiene un control o derecho a mandar y disponer. Es decir, es un tronco que no tiene más que sus propias raíces. Entonces, partiendo de esta primera idea, en la que encontramos una sociedad, en la que encontramos el mismo Estado, pues vemos y vamos viendo cómo esa sociedad se tiene que integrar y cómo tiene que llevar a cabo todas sus funciones dentro del Estado, dentro del entorno. Y el derecho financiero es una de las muchas actividades que tiene que hacer. El derecho financiero cumple un objetivo y una función muy importante, más hoy con los cambios que está presentando nuestra sociedad, el país en general. Entonces, vamos a empezar con una definición muy básica del derecho financiero, que es considerado como un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado y que tiene tres momentos muy importantes. El primero de ellos es el establecimiento de los tributos. La segunda parte, que también es muy importante, es la obtención de los recursos para poder que esos recursos se vayan a una gestión y manejo de diferentes bienes patrimoniales que tiene el Estado. Esa erogación de todos esos recursos van a ir a parar a un bien o un servicio que tendrá que dar el Estado a la sociedad, a los ciudadanos o al propio Estado también. Entonces, resumiéndola en una definición que nos podría presentar el maestro Sergio Francisco de la Garza en su libro de Derecho Financiero, podemos definir el derecho financiero como un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado, la obtención y manejo y aplicación de los recursos económicos para la satisfacción de sus fines. Con estas definiciones comenzamos nosotros a encontrar ahí varios aspectos muy importantes e interesantes del derecho. El derecho financiero es una rama del derecho público, derivado y muy afín con el derecho administrativo, por ejemplo. Entonces, esta parte interesante del derecho financiero nos lleva a que comparemos muchas de las veces el resto del derecho. Una rama del derecho público, el derecho financiero, en oposición al derecho privado que regula las relaciones entre particulares. Entonces,
En ese orden de ideas vamos a analizar en particular al principio de esta exposición las fuentes del derecho financiero. Y me gustaría empezar con eso porque creo yo que es importante destacar algunos aspectos que no son los aspectos más importantes que el derecho en general usa como fuente de su propio derecho, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos como fuente principal del derecho, como lo es en todas las ramas que conocemos, la ley. Sin duda alguna, la ley es el primordial fuente del derecho. Basado en ellos, nosotros vamos a encontrar todas las normas jurídicas que van a regular el hacer y el quehacer del derecho financiero. ¿Quién es el principal protagonista del derecho financiero? El Estado. Entonces, la autoridad, a través de sus 3 niveles, tiene una función muy interesante y propia en lo que se refiere al derecho financiero, pero regulado por la ley. Una ley expedida con todos los procesos que implica esto. Entonces, esa es la principal fuente del derecho. El decreto ley, aquí es una parte muy interesante, o el decreto delegado, es una parte muy interesante que estos no forman parte de las fuentes del derecho de la mayoría de las ramas del derecho público. Entonces, en este sentido, aquí el derecho toma un aspecto distinto, ya que al ser un decreto, tiene un procedimiento distinto al de la formación de las leyes. Por lo tanto, en este caso, ya tiene una connotación muy particular. Es la propia autoridad, el Poder Ejecutivo, el que se encarga de dictar estas normas y seguir sus procedimientos. No quiere decir que lo va a hacer fuera de la ley, pero sin embargo lleva una connotación distinta a lo que tradicionalmente conocemos. Otra de las fuentes del derecho, en este caso el derecho financiero, es la jurisprudencia. Quizá la jurisprudencia acá no tiene la misma connotación y la misma intensidad de aplicación que viéramos nosotros, por ejemplo, en el derecho privado. Sin embargo, es una fuente muy importante e interesante dentro del derecho financiero. El reglamento es otro de los que también fungen aquí con una participación interesante y llevan además muchas de los detalles de la ley para poder hacer una aplicación correcta. Entonces, esto nos lleva a que la ley, junto con el reglamento y los decretos, formen esa parte interesante de las disposiciones legales que van a estar rigiendo dentro del derecho financiero. Las circulares es el otro aspecto con el que terminaríamos las diferencias o las situaciones que no son tan comunes o iguales en el derecho. Las circulares no son otra cosa más que las comunicaciones oficiales de la misma autoridad hacia sus inferiores o hacia otras oficinas iguales, en las que se hace la comunicación de cómo se deben de aplicar los criterios y cierta información respecto de todo esto que es el derecho financiero, ¿verdad? Y los demás, lo que se refiere al resto de las fuentes del derecho, que están los tratados internacionales, la doctrina, los principios generales y la costumbre, pues bueno, estas fuentes del derecho las vemos de aplicación cotidiana en todas y cada una de las normas jurídicas que nos regulan en las diferentes ramas del derecho. Entonces, destacamos que tenemos 4 o 5 que son las que regularmente van trabajando y siendo comunes en todas las demás ramas del derecho, y hay 2 o 3 muy particulares del derecho financiero. Con esa integración, ¿verdad? Vamos viendo que puede haber connotaciones muy similares, pero también a la vez opuestas en cada uno de estos, de la aplicación de estos tipos de derecho. El derecho financiero es, vamos a decir, algo para hacerlo sencillo, vamos a hacerlo como si fuera la aplicación de la casa, para tomar y partir de ahí y comenzar a desglosar lo que yo quisiera compartir hoy, este día. En una casa tenemos nosotros una situación, una familia, una ubicación que es donde vivimos y demás. Entonces,
para poder subsistir y hacer todas las demás cosas, pues tenemos que planear y planificar qué es lo que queremos. Entonces ahí, en ese mismo entorno es lo que tiene que hacer el Estado, en su territorio. Entonces, el derecho financiero lo han confundido con algunas otras ramas del derecho, como el derecho bancario, el derecho bursátil, pero tiene una connotación diferente. El derecho financiero es un derecho público, en tanto que el derecho bancario exactamente, es de naturaleza privada, por lo tanto, tiene dos campos o dos ámbitos de aplicación distintos. El otro con el que tiene una similitud o confusión para muchos de los tratadistas del derecho es el derecho financiero o tributario. Pensamos que es en el derecho fiscal, o tributario. ¿Sí? Pensamos que el derecho financiero es igual que el derecho fiscal, pero son dos ramas diferentes, compatibles, porque ahorita vamos a ver cómo el derecho fiscal es auxiliar importante del derecho financiero. Entonces, ya con ese ejemplo y con lo que platicamos al principio de la reflexión de Kant, en el sentido de qué es la sociedad, el Estado y su entorno, entonces hoy ya vemos cómo vamos a trabajar con lo que es el derecho financiero. Entonces, platicábamos del ejemplo de la casa. En la casa el jefe de la familia llega y hace una aportación, sus ingresos los aporta a la casa. La jefa de familia ya tiene destinado en qué se va a ocupar todo ese dinero, qué es lo que necesita la familia para tener satisfactores, bienes, servicios y demás. Y eso es cíclico. Vamos a decir que eso lo hacen muchos por quincena, otros al mes, otros a la semana, pero es cíclico. Llega el ingreso y ya hay ya tenemos en qué lo vamos a destinar o a qué lo vamos a enviar. Entonces aquí el derecho financiero, hice esa muy tosca comparación, pero es para partir de algo, ¿verdad? Entonces, aquí el Estado es lo mismo. El derecho financiero tiene que preparar cada año, tiene que preparar todo el entorno del país para que funcione correctamente. Si no, esto sería un caos, obviamente. El Estado o la autoridad no solo es para dar órdenes ni para estar imponiendo y decidiendo qué es lo que hay. Se le paga mucho a las autoridades, mucho de sueldo, como para no ponerlos a trabajar. Entonces ellos deben de hacer su trabajo y lo deben de hacer de la mejor manera posible. ¿Cómo va a funcionar el derecho financiero? Bueno, en sus tres momentos, los tres momentos de los que hablamos al principio, en esos tres momentos es en los que se tiene que concentrar para aplicar formalmente el derecho financiero. Entonces, va a crear tres aspectos muy importantes: los ingresos, los egresos y los bienes o servicios en los que va a aplicar en favor de la ciudadanía todo su trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ese aparato burocrático que es tan grande debe de funcionar de la manera más coordinada posible para que esto funcione. Si esto no funciona, entonces caemos en las crisis que hemos visto que viven muchos estados. Nuestro propio país las ha vivido, pero bueno, hemos salido adelante de buena manera, pero se avecinan tiempos distintos, entonces hay mucha incertidumbre a veces. Entonces, bajo esas ideas, entonces el primer paso que tenemos que hacer es que debemos marcar tiempos. Y regularmente aquí la ley nos va a poner la primera parte, que es de dónde a dónde queremos planificar. Regularmente lo hacemos por años calendario, no vamos a perder el rumbo ni a idear cosas nuevas. Entonces, de enero a diciembre, ¿qué es lo que necesitamos para poder que el país funcione y marche correctamente? Entonces, se planifica un presupuesto de ingresos primero y un presupuesto de egresos. ¿Qué puedo recibir? Para yo saber qué puedo gastar. Pero para recibir, el Estado no puede pedir sin ningún fundamento. Ahí es donde entra el derecho fiscal. ¿Cuál es la principal fuente del derecho financiero en los ingresos? Pues el derecho fiscal.
El derecho fiscal nos maneja a nosotros 4 aspectos muy importantes, que son los impuestos, los derechos, las aportaciones especiales y las contribuciones especiales. Y los primeros 2, los impuestos y derechos, son en los que básicamente el Estado es en los que apoya cómo va a tener dinero para poder funcionar y trabajar. Sus ingresos. Entonces, lo primero que tenemos que medir son las necesidades. Nos contamos cuántos somos, qué hacemos y qué necesitamos. Entonces, para eso tenemos otros aspectos de la misma autoridad que nos tienen los censos y a qué nos dedicamos y todas las demás cosas. Entonces, ya a partir de ahí tenemos que programar todos nuestros gastos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el país funcione correctamente? Si el crecimiento nos manda a que la tecnología hoy ya existe Internet, bueno, pues eso nos va a implicar un costo y ese costo hay que pagarlo de alguna manera. Luego, vamos a ir más adelante y todo eso va a estar regulado y vamos a tener que hacer un plan de desarrollo. ¿Cómo queremos ver el país en un año? En base a todo eso, todas esas necesidades, sin necesidades de transporte, necesidades de salud, necesidades de educación, todas esas son los gastos que vamos a tener. Para esos gastos vamos a programarnos en impuestos, derechos, aportaciones y demás, ¿verdad? Y con eso es con lo que empezamos a trabajar. Por ahí del mes de septiembre, regularmente la autoridad, una secretaría muy importante que es la base del derecho financiero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que se encarga de trabajar en esto. Anteriormente existió hasta la época de Salinas de Gortari la Secretaría de Programación y Presupuesto, que era la que se encargaba de todo esto. Pero para reducir aquellos aparatos burocráticos tan grandes, se incorporó a la Secretaría de Hacienda y hoy la Secretaría de Hacienda es la que lleva todo este quehacer. Entonces ellos tienen que trabajar y ver qué es lo que se está recaudando. De todo lo que se recauda en impuestos, en derechos y demás, esa es nuestra bolsa que tenemos disponible para poder trabajar y poder gastar. Después hacemos ese otro presupuesto, ¿sí? Entonces, el presupuesto tiene una connotación muy, muy complicada porque es suponer, o es presuponer. Es un presupuesto. Es un supuesto que lo estamos visualizando, pero no sabemos si va a suceder o no. Entonces, en los 2 renglones, pues hay incertidumbre, tanto en lo que estamos recibiendo de ingresos como lo que vamos a tener de egresos. De acuerdo a la necesidad también. Sí, y lo voy a explicar en un momentito qué es lo que puede suceder y por qué no debiéramos de tomar un supuesto, una suposición como válida, pero lo es. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Qué servicios vamos a tener con todo eso que estamos reuniendo? Entonces, ya he hecho los 2 presupuestos, tanto la ley de ingresos como la ley de egresos, todo tiene una etiqueta, ¿sí? Y así nosotros vemos que si hay un impuesto de las gasolinas, ese impuesto no lo podemos usar a veces en educación, o no lo podemos usar en salud, o no lo podemos usar en turismo. ¿Por qué? Porque lo recibimos de gasolinas. Entonces, la ley nos pide que si yo voy a poner un impuesto, tengo que justificar el por qué lo estoy haciendo. Si ese impuesto es porque yo le voy a destinar todo lo que recaude, lo tengo que destinar a medio ambiente, por ejemplo, que es en la contra de lo que produce la gasolina. Si la gasolina la usamos en los coches, entonces esta se va al medio ambiente y tenemos que limpiar el medio ambiente. Si vemos, por ejemplo, el otro impuesto que la gente lo ve como extraño y que es muy alto, es el de los cigarros. ¿Sí? ¿A dónde va destinado? Ese va destinado a salud, a estudios de cáncer, efisema, pulmones, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo tiene una etiqueta. ¿Y entonces el impuesto de educación de dónde se obtiene? Bueno, los impuestos de educación y demás están tomados de otros aspectos. Entonces, si yo tengo una familia y yo tengo mi vivienda, yo pago una aportación, por ejemplo, de un impuesto predial. Sí. Entonces, el impuesto predial abarca, por ejemplo, 4 renglones, que es seguridad, que es infraestructura, que es luminarias, ¿sí? Entonces, con eso se paga o se debe de cubrir aquellos servicios.
Entonces, así van más o menos de la mano todo esto. Hablamos, por ejemplo, de la tenencia. Un ejemplo es que tiene un par de años que esto ya no lo tenemos en la mayoría de los estados de la República, y ese era un impuesto que nadie sabía por qué existía, y decían que porque los autos contaminaban, y en aquel entonces pues, no teníamos los problemas de contaminación de hoy. Y aparte la gasolina tiene unos impuestos muy altos. Y aparte está el control vehicular y todo eso, ¿no? Que todo eso. El control vehicular tiene no un impuesto, un derecho. Los derechos tienen una nota distinta, que también le explico ahorita muy rápidamente. Entonces, los impuestos, si regresáramos a que la tenencia tiene que volver, como muchos lo están pretendiendo, pues no le encontramos una aplicación práctica. Entonces, de ahí la inconstitucionalidad que pudiera ver la gente. Los abogados pudieran manejarlo como inconstitucional. Entonces, en el caso de los derechos, si yo voy y pido un acta de nacimiento, pago un derecho. Y me cobran, voy a decir una cantidad que no es exacta, 50 pesos por la expedición. Pero ese es el pago de lo que cuesta el papel, de lo que cuesta el sistema y de lo que cuesta la persona que me lo expidió. Pero ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que paga el impuesto? El impuesto lo que paga es para cubrir las necesidades de los servicios que lleva básicamente en lo que requiere la comunidad, la sociedad en general, por todo lo que existe en el país. O sea, si pagamos el IVA, pues es un IVA es un impuesto que lleva por la producción de los alimentos y demás, sí. Y entonces ese se va para allá, los impuestos de las medicinas, los impuestos del trabajo. Entonces uno dice, bueno, pues yo trabajé, yo tuve una carga, tuve un exceso, yo fui el que me cansé y todavía tengo que pagar por trabajar. Bueno, esa es mi aportación, porque la ley así dice, que todos debemos de contribuir al gasto público. Volvemos al ejemplo de la casa. En un principio nada más el papá aporta, pero después los hijos crecen, entonces ellos también hacen aportaciones. Entonces lo mismo los mexicanos, ¿verdad? Los mexicanos todos debemos contribuir, llegado el momento, debemos contribuir al gasto público. Entonces, esos impuestos, por ejemplo, el impuesto del trabajo no tiene una etiqueta. ¿A dónde va? A todas las necesidades que tenemos, ¿sí? Pero, por ejemplo, dentro de los mismos impuestos del trabajo, también tengo otro pago que hago una aportación al Seguro Social. Ajá. Y ese va directamente a la salud y los servicios que a mí me brinda el Seguro Social para mis necesidades personales, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como se va cubriendo y tenemos todo lo que son los gastos y todo lo que son los ingresos. Los servicios llegan y son las necesidades que tenemos. La ciudad creció, la población y todo esto, entonces tiene que haber aportaciones. ¿Dónde encontramos aportaciones que dicen, bueno, por más que juntemos a todos los mexicanos, a lo mejor el dinero no se da? Aquí vienen ya las inversiones, todas las empresas, todos los inversionistas. Hablemos de los desarrolladores que construyen viviendas y que son los que hacen que crezca la ciudad, crece la población, hay necesidades de vivienda, entonces todo es una cadena. Entonces todos esos inversionistas, todos esos productores también hacen la aportación correspondiente. Entonces para construir una bodega hay que pagar derechos y hay que pagar impuestos. Entonces hay un crecimiento. Entonces todo se está aportando. ¿Para qué? Para que eso mismo vaya dándole infraestructura para el crecimiento de las ciudades. Entonces, en ese orden de ideas, pues podríamos decir que sí, pues, llega un peso, se gasta un peso, pero luego llegan los momentos de las excepciones. Y llega un huracán, o llega una enfermedad, o alguna situación que no estaba programada. Ninguno programamos así las cosas. Podríamos decir o medir más o menos que en el país se pueden dar 3 o 4 terremotos al año, que puede haber unos 5 ciclones que lleven así. ¿Por qué? Porque la historia ya no lo dice. Y entonces eso también se va y se programa. ¿Sí? Entonces, ahí bajo esa situación es donde encontramos que el presupuesto puede salirse de balance. O muchas de las veces se sale de balance. Hay veces que no gastamos todo el dinero que teníamos destinado a educación y se quedó un subejercicio ahí y no se gastó. Entonces, eso nos hace que ese dinero se quede ahí. No podemos mandarlo a ningún otro lado. ¿Qué es lo que se hace al final del ejercicio? Bueno, se tienen que ir haciendo los ajustes y dicen, bueno, si no gastamos allá y tenemos necesidades acá, lo vamos a tener que mover a este otro lugar.
Pues ese orden de ideas es como va manejando el presupuesto o cómo se debe manejar el presupuesto. Entonces, el derecho financiero no es otra cosa más que darle ese orden, llevar las cosas en la mejor forma posible y ponerlos a trabajar. ¿Qué es lo que pasa del otro lado? Eso es lo que tiene que hacer la ciudad. Pero la ciudadanía se cansa y ve que no tienen los satisfactores que necesita. Que en muchas colonias, en muchas escuelas, en muchas fábricas, no tienen los... Hay escasez de todo. Sí, o sea, no hay luminarias, no vemos policías en la calle. No ven reflejados sus impuestos, ¿no? Y no hablemos solo de Nuevo León o de el Distrito Federal, Guadalajara, las grandes ciudades. Hablemos de las ciudades pequeñas que tienen todavía mayores carencias que las nuestras. Porque de una u otra manera estas ciudades están, pues bueno, obteniendo algo de aquello. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, se queja mucho la autoridad de que contribuye a la federación en una forma muy importante y no le regresan lo justo para que satisfaga las necesidades de acá y lo distribuye a otros lugares que es donde tienen. Entonces aquí es donde la gente ve lo injusto del derecho financiero a veces. Pero entonces no es el derecho financiero, sino lo que se hace con... Porque son las leyes nada más. Exactamente, es lo que hacen, en este caso, la ley de ingresos y de egresos. ¿A dónde lo mandé? ¿A qué rubro pedí que se fuera lo que aportó Nuevo León o lo que aportó Jalisco? ¿Sí? O el Estado de México, que son, vamos a decir, los tres estados más fuertes. Entonces, ahí es donde la gente comienza a ver, bueno, estamos trabajando para que vivan en otros estados. Finalmente todos somos ciudadanos de este país y todos tenemos que contribuir y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para que funcionen bien. Entonces, no puedes salirte del pacto. Tú estás en una federación y ahí estás. No puede Nuevo León por mutuo propio decir yo me salgo y yo con lo mío hago lo que... ¿Por qué? Porque no lo va a poder tampoco hacer de una manera ordenada, sería una transición muy larga. Ahora, esto del derecho financiero se da en los tres niveles, tanto en el federal, estatal y municipal. Y hay etiquetas en cada uno de ellos. Los federales se encargan de todo lo que le corresponda en su competencia, tanto material como territorial. En los estados, por su soberanía, cada estado tiene derecho al cobro de impuestos muy propios, y que esos son aplicados directamente ahí. Es decir, un impuesto o un derecho que pague un inmobiliario en Nuevo León, pues ese derecho no se va a la federación, se queda en el estado. Pero lo que aportan del impuesto del trabajo o el IVA de los materiales de esas viviendas, ese sí se va para allá. Entonces, hay una composición ahí que se mezcla y tiene que funcionar de esa manera. Y hay otros permisos o hay otros pagos que se hacen al municipio y esos son propios del municipio. Entonces, federal, estatal o municipal, cobran y tienen los tres su ley de ingresos, su ley de egresos y los servicios que deben de brindar. Nosotros vemos, por ejemplo, que le exigimos la seguridad al Estado, las seguridades de los municipios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así lo marca la ley. Sí. ¿Cuál seguridad es la que le corresponde a la federación? Los delitos federales. Eso los va a tener que estar viendo él. Y así sucesivamente se hace toda esta capa con los tres factores fundamentales del derecho financiero y es como se lleva a cabo la planeación de un Estado. De esa manera debe de funcionar correctamente. ¿Qué ha sucedido aquí? Que hemos siempre pensado que no se ha aplicado correctamente ni una ni otra, ni se ha llegado al resultado que siempre nos ofrecen o que siempre nos prometen. Sí, efectivamente. Entonces, el país está viviendo actualmente unos apuros muy grandes y hoy por hoy, con la misma inercia de lo que llevamos, con lo que estamos viviendo en la transición y cambio que está operando actualmente, con un nuevo presidente electo, con una corriente política distinta, pues hay mucha incertidumbre y nerviosismo en la población.
Quizá para quienes tomaron la decisión de votar por el nuevo presidente que tendrá el país, pues ellos a lo mejor no tienen una incertidumbre, pero sí tienen una esperanza muy grande. Ah, sí, con el nuevo presidente. Porque siguen creyendo en lo que les ofrecieron. ¿Sí? Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo ofrecer algo que no sabemos que tendremos o no para hacerlo y cumplirlo? Sucedió ya en nuestro estado. Ya vimos que ofrecieron mucho en un cambio de gobierno también muy parecido a lo que está sucediendo ahora a nivel federal. Entonces, ofrecieron muchas cosas y de repente nos dice nada más, yo no sabía que las finanzas estaban tan mal. Pero no podemos manejarlo como una excusa, ¿sí? No puede ser considerado como una excusa. Entonces, si yo quise ser alcalde, gobernador o presidente, debo conocer qué es lo que hay y qué es lo que yo quiero hacer. Si no, no puedo ofrecer nada. Entonces, debió de haberse presupuestado también desde un principio. Entonces, esto es lo que está viendo la gente. ¿Cómo va a hacer para cumplir todos los ofrecimientos? Que no va a aumentar la gasolina, que no va a aumentar esto, que no va a aumentar aquello, cuando las necesidades sí están creciendo. Y más aún, los que contribuimos y pagamos y aportamos al gasto público, vamos a ver cómo ese dinero, por lo que se ha especulado y dicho, va a ir a parar a manos de quienes no hacen nada y a lo mejor van a estar recibiendo un beneficio por cuánto tiempo, quién sabe. ¿Sí? Entonces, la verdad de las cosas es que esa incertidumbre vamos a tener que cuidarla y manejarla muy bien aquí en el derecho financiero. El derecho financiero tiene que estar aprobado por el Congreso del Estado, el Congreso de la Unión, dependiendo de cada una de las entidades que lo deban de hacer, y entonces ahí es donde vamos a tener que vigilar mucho, ¿sí? Entonces, vamos a marcar esto como algo así que debemos nosotros sí aportar, debemos cuidar y seguir creciendo. Queremos este país, aquí vivimos, aquí nacimos y vamos a tener que aportar, pero sí vamos a tener que ser más enérgicos. Yo creo que así como hay hoy una transición en el gobierno, también debe de haber ya un cambio en la sociedad y nos tenemos que hacer más críticos, más analíticos, más cuidadosos y participativos de la función. En el quehacer de la autoridad, pues ganan mucho dinero las autoridades como para que no hagan bien su trabajo. Entonces hay que exigirles mucho. Entonces buscar que la justicia se aplique, ¿sí? Pero de una manera más o menos, pues así enérgica, diría yo. No dejarla así tan libre, porque a todos nos han dicho que la justicia es ciega, ¿verdad? Pero si bien es cierto que es ciega, siempre tenemos que estar observando hacia dónde va y hacia quién, ¿verdad? Entonces, este es así un panorama muy general. Preparé lo más amplio y tratando de ser un poco explícito en esto para conocer qué es el derecho financiero. ¿Por qué? Pues porque a todos nos debe de interesar el quehacer del Estado. Debemos cuidarlo y debemos de manejarlo para que esto funcione bien. Y para exigir la justicia, como dice, ¿verdad? Enérgicamente, sí. No solamente por las redes o por escrito, sino ya realmente ir a exigirla. Y más ahora, ¿cómo ve este cambio de gobierno? ¿Cómo ve el derecho financiero con ese nuevo presidente? Yo la verdad no estoy todavía preocupado. Necesitamos verlo en acción todavía. Se conjugaron ahí unos factores en el que va a tener no solo el gobierno como tal, como autoridad, como ejecutivo, sino que también el poder legislativo, el Congreso, tiene el mismo tono que el poder ejecutivo. Entonces, esa combinación me puede preocupar un poco, porque podría pensarse que hubiera ahí una especie de vínculo que los lleve a trabajar y a caminar muy de la mano. Y el único que estaría no como oposición, sino como alguien distinto y totalmente independiente sería el Poder Judicial. De hecho, pues, nuestra estructura jurídica de tres poderes es precisamente hecha para que exista ese equilibrio entre legislativo, ejecutivo y judicial.
que no esté todo concentrado en uno solo, de manera tal que tenga un poder absoluto en el Estado. Y en este caso ahora está concentrado en el Ejecutivo y el Legislativo. Que debe de cumplirse conforme a la ley y que no debiera de darse de esa manera. Sin embargo, a lo largo de 70 años que vivió un partido y en otro periodo corto que manejaron los del otro partido, entonces hablan de que ellos ya lo hicieron en su momento. Pues entonces, ¿qué nos puede hacer pensar que no vaya a ser así esta vez? Entonces también pensaríamos que va en la misma forma, ¿verdad? Entonces, con el nuevo gobierno, yo siento que lo debemos dejar trabajar un poco, ¿sí? Va a tener que demostrar que los 18 años que estuvo ahí pensando en el país, ¿verdad? Que tanto le critica a la gente del tiempo que estuvo el candidato hoy presidente, pidiendo ser presidente, pues que esos 18 años le hayan servido realmente de sí darse una idea clara de las necesidades del país y que actúe brindando los servicios, cubriendo las necesidades que tiene la población en este momento. No quitándole a los que tienen, porque no, va a desmotivar. O sea, si a nosotros nos quitan lo que hoy ganamos, pues yo mañana digo mejor ya pues no. Al menos equilibrar un poco lo que es ese aspecto, ¿no? Sí, porque la gente va a pensar, y yo ya no me voy a dedicar a hacer nada, pues mejor me dedico a no. Desgraciadamente nuestra cultura hace premiar las cosas negativas que las positivas. Pues sí. Cuando yo soy un contribuyente cumplido, nunca me quitan un peso de las sanciones que me imponen. Pero si yo soy un contribuyente incumplido, con tal de que aporte un poquito, me perdonan el 90% de la deuda. Entonces, no es lo más justo. Para equilibrar las cosas hay que ser equitativo. A veces la justicia no es equitativa o la equidad no es lo más justo, pero sí debemos balancear esos dos aspectos para que la sociedad funcione correctamente. Bueno, aquí tenemos unas preguntas ya de nuestros participantes en esta conferencia. Anabel Martínez nos dice, ¿considera necesaria una reforma en la ley tributaria de México? No precisamente es una reforma. Lo que tenemos que hacer es cuidar que las tasas impositivas, lo que son los impuestos, lo que son los derechos, estén acordes nada más a las necesidades. Es lo que quiero decir aquí es, si el ejemplo que dábamos era un acta de nacimiento, cuesta realmente 50 pesos, bueno, vamos a hacer que sí lo dejen en 50 pesos. Pero si esa acta vale realmente 20 pesos, pues entonces pedir que los derechos o los impuestos no estén en esa proporción. Si los medicamentos es un artículo básico y lo necesitamos permanentemente para personas mayores, vamos a decir, bueno, que el impuesto de las medicinas no sea del 16 ni del 10, que sea del 6. O sea, que exista una diferenciación en las cosas para que podamos aplicarlo de manera justa y correcta. Recordemos que los impuestos tienen que llevar esa connotación, que deben de ser justos y en proporción de quienes los pagan. Así es. Y Seala Gómez nos dice, ¿es cierto que se paga impuesto sobre impuesto en gasolina? No son impuestos sobre impuestos, realmente son muchos impuestos sobre un solo producto. Entonces, eso también es incorrecto. Me viene a la mente ahorita algo que leí en estos últimos días, el impuesto sobre herencias. Ese impuesto dejó de existir hace más de 30 años, por ahí, y hoy están tratando de revivirlo. Entonces, ¿con qué propósito? No lo he encontrado, no he visto todavía la iniciativa como para poder hacer un análisis, pero suena incongruente. Si ya por 30 años vivimos sin ese impuesto, quiere decir que ya la sociedad está así. Lo mismo, volvemos, hay quienes dicen que en su momento la tenencia era con motivo de los Juegos Olímpicos y que había un déficit y una deuda y demás. Entonces, esas teorías y esas informaciones que se han transmitido por generaciones, también ahorita ya a lo mejor no son aplicables, desapareció la tenencia, pero hay quienes dicen, pues la voy a revivir. O le voy a dar otro nombre y lo aplico como si fuera eso. Entonces, no es impuesto sobre impuestos, son muchos impuestos sobre una sola cosa.
Juan Luis Ordaz nos dice, tanto en Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se discuten los egresos e ingresos respectivamente, pero el problema es al momento de la ejecución del dinero mexicano ya etiquetado para su gasto. Pero en esta ambigüedad ejecutiva, en la transición de gobierno y ante el posible desfalco de impuestos derivado de la austeridad disfrazada del próximo presidente, esto golpeará directamente a la aportación que los burócratas hacen en cuestión de impuestos al país. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, todas las actividades son respetables, la de los funcionarios públicos también. Sí creo que hay demasiados funcionarios públicos. Si nos ponemos a analizar, por ejemplo, nosotros en Nuevo León, bueno, el Estado es meramente industrial y comercial, y en base a todo ese movimiento de flujo de financiero que existe aquí en el Estado, hay dinero. Pero si volteamos a ver el Distrito Federal, pues en el Distrito Federal no encontramos realmente que haya una industria, hay comercio, hay turismo, pero la gran mayoría del Distrito Federal, muchos son funcionarios, pues gente que trabaja en alguna empresa relacionada paraestatal, llámese Luz y Fuerza, CFE, etcétera. Entonces, sí, es muchas veces injusto, ¿no? Sí, es muchas veces injusto que la autoridad no cumpla con lo que debe hacer y siga recibiendo un sueldo. Eso digo, no solo en la autoridad, si en una empresa nosotros no damos el resultado que nos exigen, nos despiden. Claro. Y acá no. Lo mismo debería ser exigir acá justicia, ¿no? Exactamente, acá debería ser eso. Sin embargo, hemos vivido, pues yo creo que desde la revolución para acá, se ha vivido esto así. Así es. María Vázquez Tapia nos pregunta, ¿cómo diferencias un derecho de una obligación, de algo impuesto? Bueno, el impuesto es una contribución específicamente sobre alguna situación. Hablamos del impuesto del trabajo, el impuesto del valor agregado, y el derecho es una contribución que se hace por un servicio que recibes directamente del Estado. Es decir, tú llegas a una oficina del Estado, el ejemplo es el acta, pides un acta, pagas 50 pesos de derechos y te entregan un acta. Tú vas y pides una licencia de conducir, te cuesta 400 pesos y te entregan una licencia de conducir. Que esa es la autoridad, es la única que puede expedirla. Entonces, ese es el derecho. Los derechos se pagan por un servicio que te presta el Estado y tiene que estar directamente relacionado en proporción del servicio contra el costo. Claro. Y en el caso de los impuestos, no. Los impuestos tienen una tasa que la medimos en función de lo que necesita el país. Hoy el IVA es del 16, pero yo todavía me acuerdo, hace algunos años, era del 4%, el impuesto sobre ingresos mercantiles. Sí, ya muchos años. Entonces, qué bendición sería que hoy dijeran el 4% del IVA. Entonces, ¿sí? Claro. Y hay otras economías y otros países que sus impuestos se siguen manteniendo bajos. En Estados Unidos es 8.75, un mejor manejo. Un mejor manejo de las finanzas públicas. Justicia, hay que exigir justicia. Luis Alberto Tamayo nos pregunta, ¿a dónde se van los impuestos de la canasta básica o de alimentación? Todos los impuestos van a dar al gobierno federal, al gobierno estatal o municipal, según sea cada uno de los renglones, como les decía hace rato, y entonces ahí es de donde comienzan a distribuirlos en las diferentes etiquetas que se tienen ya programadas tanto en la ley de ingresos como en la ley de egresos. Okay. Bueno, pues esta es un saludo, no es una pregunta. Es Marisela, buenas tardes. Mis respetos y admiración para el licenciado Jacinto Pérez. Fui alumna de él de las materias de Derecho Laboral. Muchas gracias. Entre sus participantes, sus fans. Muchas gracias. Pues bueno, tratamos bien de aportar las cosas lo mejor posible para la universidad y para la ciudad en general. Claro que sí. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por su participación, su colaboración y todo lo que nos aportó esta tarde. Gracias a todos. Muchas gracias.